bienvenidos a ENJTV. Es un placer estar de nuevo aquí y en esta ocasión para tener un diálogo con un jurista de renombre en el espacio iberoamericano. Tenemos con nosotros a Gerardo Ruiz Rico Ruiz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, España, y director académico del Centro de Estudios Sociales y Jurídicos del Sur de Europa. Está con nosotros y tenemos cosas relevantes que tratar con usted. Bienvenido, y quisiéramos conocer, siendo usted un catedrático del área de Derecho Constitucional, ¿qué temas en este momento inquietan a la comunidad jurídica, política, en Europa, en España en particular? Bien, es un placer estar aquí de nuevo en República Dominicana, en Santo Domingo y en esta Escuela Nacional de la Judicatura, participando en la docencia de posgrado que se imparte en sus aulas. Bueno, la pregunta que me haces tiene una respuesta sencilla, en principio, porque desafortunadamente tenemos en España una extraordinaria preocupación que tiene una dimensión constitucional y no solo política y social, que es el resultado del desafío independentista que desde Cataluña se lleva poniendo en marcha desde hace ya más de un año, pero que se ha concretado en una serie de decisiones que se han tomado por las instituciones catalanas, dominadas por los partidos, mayoritariamente por los partidos independentistas, que han supuesto un verdadero golpe de Estado constitucional. Puede parecer una exageración utilizar esa expresión, pero realmente cuando se quiebra el orden constitucional, incumpliendo la legalidad y desobedeciendo a las sentencias y las resoluciones del Tribunal Constitucional, no se puede calificar de otra manera. Esa es, en este momento, la principal preocupación que nos inquieta a todos los ciudadanos en este país. Ok, este es un problema de esta autonomía histórica que plantea la posibilidad de una secesión, de una separación del resto de España. ¿O se trata realmente de un problema que pudiera decirse que pone en juego los consensos, los acuerdos que hicieron posible esa transición de España hacia la democracia? Bueno, yo creo que son ambas cosas. Es decir, este es un problema histórico que se ha radicalizado extraordinariamente en los últimos tiempos como resultado de decisiones probablemente poco inteligentes por parte del gobierno central, en algunos casos, que han fomentado ese descontento, que ha sido un descontento social en Cataluña, que ha sido aprovechado por los partidos independentistas. Si bien es cierto que convendría matizar algo, y es que cuando hablamos de un problema de Cataluña no podemos generalizar, porque en este momento la sociedad catalana es la principal dividida, fracturada incluso socialmente, entre aquellos que defienden la independencia, que no superan el 50% desde un punto de vista electoral, y aquellos otros que desean seguir manteniéndose como parte del Estado español y de la sociedad española. Lo único que esa porción de los catalanes está vinculada al poder en Cataluña. Efectivamente, esta es la principal, digamos, la principal causa del problema, y es que las instituciones catalanas, por el sistema electoral, están dominadas, especialmente el Parlamento y el Gobierno, por tanto, que es un gobierno parlamentario, están dominadas por una mayoría independentista, que no refleja a la mayoría social electoral, pero claro, eso implica que las decisiones que se toman en esa comunidad autónoma a nivel institucional tienen un respaldo mayoritario en el Parlamento. La gente de ENJTV quisiera seguro conocer cuáles han sido las dificultades de tipo constitucional, legal, que ha enfrentado el movimiento independentista de Cataluña en este caso, que ha llevado a que haya tenido derrota tras derrota en las decisiones del Tribunal Constitucional.
Evidentemente no podía ser de otra manera por la sencilla razón de que, digamos, la Constitución española de 1978 consagra el principio de unidad territorial, como lo hacen la inmensa mayoría, digamos, unánimemente todos los estados constitucionales democráticos. La unidad territorial y la soberanía nacional son principios indiscutibles, ¿no? Que están arraigados en todos los ordenamientos constitucionales europeos y prácticamente del mundo democrático. Ese es un obstáculo insalvable si no se reforma la Constitución. Pero tampoco tiene demasiado sentido incluir en una Constitución el derecho de autodeterminación, algo que solo algunas constituciones de algunos países africanos o la antigua Constitución de la Unión Soviética reconocían. La realidad es que la autodeterminación es incompatible con un ordenamiento constitucional en el que todo un pueblo se puede reconocer y se reconoce históricamente. Okay. ¿No? Bien, estás aquí en la Escuela Nacional de la Judicatura, Gerardo, tratando temas vinculados a la idea del Estado de Derecho y en el último momento, esta mañana, hemos estado viendo el tema de los derechos sociales. ¿Cómo ha podido ser afectado, para bien o para mal, la situación de la garantía y efectividad de los derechos sociales, la crisis económica que ha afectado a España al grado de que ser un país dador de ayuda internacional, de cooperación internacional, de algún modo pues ha vuelto un poco atrás en el sentido de recorte de estos programas, ¿no? Bueno, realmente la cooperación internacional o los fondos que destina actualmente el Estado español a la cooperación internacional son muy inferiores a los que han existido tradicional e históricamente, ¿no? Y esto es una de las consecuencias directas o colaterales de la crisis económica y de cómo esa crisis económica está afectando a uno de los pilares esenciales del Estado, como es el Estado social, el Estado del bienestar. Esto es algo que no está repercutiendo solo y exclusivamente en España o en la Europa mediterránea, sino en general en la mayor parte de la Unión Europea se está notando una regresión en los niveles de protección social. Parece afortunadamente que la situación va mejorando en los 2 últimos años, pero todavía no se han podido recuperar los niveles de bienestar social que afectan a derechos básicos de los ciudadanos, como el derecho a la salud, o el derecho a la educación, la protección frente a la dependencia o el desempleo, ¿no? Y hay un dato importante a tener en cuenta que ha permitido estas políticas regresivas en el ámbito social, como es la implantación en la esfera constitucional, en las constituciones de España, de Alemania, de Francia o de Italia, del principio de estabilidad presupuestaria, que es un principio netamente neoliberal y conservador, que dificulta la posibilidad de que se pueda garantizar ese bienestar social, ese programa social constitucionalizado. ¿Y cómo ha sido el papel del Tribunal Constitucional en ese escenario? Bueno, el Tribunal Constitucional español en los últimos años tampoco ha sido muy activo en la defensa de la propia Constitución social, en la medida en que, dominado por una mayoría, digamos, en cierto modo conservadora, ha venido a dictar sentencias que avalan esas políticas restrictivas. Por ejemplo, las sentencias que se han dictado por el Tribunal Constitucional sobre la ley que regula el mercado de trabajo, ¿no? La reforma laboral, en donde se ha dado marcha atrás en muchas de las conquistas sociales de los trabajadores y trabajadoras, ha recibido el respaldo del Tribunal Constitucional. No mayoritario, porque efectivamente dentro del Tribunal hay una línea todavía que defiende el Estado social con argumentos jurídicos de peso que yo creo que se impondrán, ojalá sea así en el futuro. Ok. En República Dominicana la Constitución, el ordenamiento, de algún modo ha avanzado en términos formales en la protección de derechos sociales y al mismo tiempo en el establecimiento de algunos mínimos legales en ciertos ámbitos, como el caso del Poder Judicial, que se le atribuye el 4.10% del presupuesto general de la Nación y, sin embargo, nunca ha llegado a otorgársele el 2%.
Y de ese 4.10% al Poder Judicial como tal le corresponde el 65% y el restante porcentaje le corresponde al Ministerio Público. Pero ese 2.66% a que esto se resume nunca ha sido entregado, a pesar de que hay un mínimo establecido en la ley. Y de algún modo hemos dicho que eso es indisponible para el Estado, es decir, para las otras esferas del poder político frente al Poder Judicial. ¿Cómo visibilizas esta situación? Bueno, es una situación que podría tener una cierta analogía con la problemática que hoy sufre el Poder Judicial en España, que también se ha visto aquejado por limitaciones presupuestarias importantes en los últimos años que no han desaparecido. Hablo, por ejemplo, del escaso número de nuevos jueces que se convocan, plazas de jueces que se convocan anualmente, la desaparición de algunos órganos judiciales, la modificación de la planta judicial, incluso un tema que afecta directamente a los ciudadanos y que ha sido objeto también de recurso ante el Tribunal Constitucional, como la elevación de las tasas judiciales, es decir, el coste de las demandas judiciales o de los recursos. Esto también ha supuesto una merma en un derecho fundamental como la tutela judicial efectiva. Y la idea de gratuidad de la justicia, o sea, cómo manejar eso entre el cobro de las diligencias, los gastos que se hacen en el proceso y la idea de la prestación del servicio judicial. Efectivamente. Bueno, sí. Pues nada, muchas gracias a Gerardo Ruiz, Rico Ruiz. Sí. Tiene un nombre con unos apellidos. Es un apellido muy jurídico. Mi familia, mi bisabuelo fue registrador de la propiedad en las Islas Filipinas antes de la independencia, y procedo de un clan jurídico en donde abundan los juristas en todos los ámbitos judiciales, etcétera. Bueno, pues muchas gracias. Esperamos vernos de nuevo en NJTV.